Ahora sí. Bienvenidos, queridos amigos. Entonces, estamos con el pastor David Paillán, invitado de la casa. Hace tiempo que no lo teníamos en el programa. Eso es verdad, han pasado un buen rato, pero hay muchas cosas que conversar. ¿Cómo está, pastor David? Muy bien, gracias a Dios. Aquí viviendo la pandemia, viviendo todo este cuadro de aprendizaje y también de reflexión. Oiga, partamos por ahí. ¿Le parece cuál ha sido su... Sé que en pocos minutos nunca da el tiempo, pero el resumen de sus reflexiones, pensamientos en medio de esto? Creo que este es un tiempo, desde mi perspectiva, desde mi conciencia cristiana, creo que es un tiempo permitido por Dios para poder, de alguna u otra manera, aprender varias lecciones. Creo que cada uno de nosotros tiene que sacar una lección. El otro día conversábamos en otro programa a nivel nacional que si no aprendemos nada, si no llegamos a ninguna conclusión de esto, entonces somos bien cabeza dura. Y también lo otro es que esto también está demostrando que tenemos varios baches nosotros como sociedad. Entonces, desde mi reflexión, hoy ya después de casi 100 días de esta pandemia declarada para nuestro país, ¿no? Entonces creo que nosotros como sociedad, en varios aspectos, creo que somos una sociedad inmadura socialmente. Varia la redundancia ahí del concepto social. Somos una sociedad inmadura socialmente. Tenemos varios reflejos de eso en medio de esta pandemia. Efectos, por ejemplo, o de por qué nosotros podemos llegar a esa conclusión, es porque hay tantas personas que no entienden que debemos cuidarnos. Primero, cuidarme y después cuidarme para cuidar a mi abuelito, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mis hijos. Entonces, hay varios efectos por ahí o varias acciones que me demuestran a mí que somos una sociedad inmadura. Vivimos cuestionando, es que ¿por qué tengo que usar la mascarilla? Es que ¿por qué tengo que hacer la fila para entrar? ¿Por qué tengo que esperar? Entonces, yo cuando estoy en medio el otro día, por ejemplo, estuve media hora esperando para entrar al Banco Estado. Y mientras estaba allí en la fila, escuchaba a las personas renegar, porque claro, estamos bien en Punta Arenas, estar afuera no es bonito, o sea, sí, eso lo tenemos claro. Entonces, pero todas las personas entramos a demostrar que no estamos maduros todavía como para enfrentar. Obvio, tenemos que pasar estos procesos para poder aprender. Creo que Chile no había vivido una pandemia tan grande como esta en la historia. Así que es parte del aprendizaje. Oye, querido, usted como en este momento presidente de la confraternidad, ¿no? Este movimiento, podemos llamarlo, o agrupación fraterna, pero que reúne obviamente parte del liderazgo cristiano evangélico de la ciudad, me imagino, porque ha pasado en el resto del país, ¿no? Problemas con la iglesia evangélica, que quieran hacer reuniones. ¿Cómo enfrenta usted un poquito este tema? ¿Cómo lo han sorteado en este tiempo? Bueno, allí también vemos nosotros una reacción inmadura, porque lo hemos visto a nivel nacional, que hay muchos que están desesperados por volver, entre comillas, a la normalidad que estaban acostumbrados. Hay algunos que están cuestionando el hecho de que nosotros estemos diciendo no, tengamos los templos cerrados, recomendamos que los tengan cerrados. Entonces, algunos están como con esas reacciones, yo digo, muy infantiles, ¿no? Buscando el culpable. Entonces, ¿qué pasa? Que veo gente que dice, no, es que el gobierno cerró los templos. No, el gobierno no cerró los templos. Fuimos nosotros, recuerdo muy bien, que nosotros tuvimos acá en Punta Arenas, por ejemplo, voy a hablar de nuestra realidad. Claro. El día 15 de marzo, durante la tarde yo tuve una serie de conversaciones con los pastores. El día 16 de marzo, que fue el lunes, nosotros como confraternidad lanzamos el primer comunicado
pidiéndole a todos los pastores que se unan al llamado de no hacer ningún tipo de encuentro social. Llámese reuniones, cultos, como celebraciones, el nombre que tenga. Pero solo por el solo hecho de poder ayudar a que esta pandemia no se extienda, que no seamos nosotros parte de ser, por así decirlo, la incubadora de este tema. Entonces, esa semana la pregunta era, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Y cómo? En realidad no sabíamos, nos agarró por sorpresa. En lo personal tuvimos que aprender, yo tuve que aprender a usar Zoom, en lo personal tuve que aprender a pararme frente a una cámara, tuve que aprender a reaccionar frente a todo este sistema. En realidad nos agarró, como hay un chiste por ahí que dice, con las manos sin la masa. Claro. Entonces, nosotros empezamos a dar la recomendación de que no nos reunamos, de que era tiempo de poder compartir desde otra manera. El factor a lo mejor en el inicio fue ¿hasta cuándo? En realidad partimos diciendo, bueno, un mes era, no sé, pero ya llevamos casi 3 meses o más de 3 meses literalmente sin ninguna actividad. Nosotros en personal, nuestra congregación tiene su salón cerrado, apagamos luces, agua, calefacción, todo, y está allí, cerrado. Las veces que voy solamente a lo nostálgico. Claro. Porque me da pena que eso esté abandonado, entre comillas, y no podamos reunirnos. Y me paro al lado, y al lado está el templo de una congregación mucho más antigua que nosotros, y miro y, wow, tremendo salón, y abandonado. O sea, nuestros templos literalmente están en esa condición. Ahora la iglesia... Perdón, sí. Sí, pero eso es un símbolo de poder colaborar con la urgencia sanitaria que está viviendo nuestro país. Excelente, y ahora justo lo que yo le quería como preguntar ahí, es decir, pero en un sentido la iglesia no cerró. No, porque ahí nace una reflexión que yo escribí, justamente vino Semana Santa después, y me pidieron que escriba una reflexión para los diarios, y por título a esa reflexión le puse, la iglesia está donde tú estás, porque se cerraron los templos, pero la iglesia somos tú y yo. Entonces, la iglesia está donde tú estás. Entonces, nosotros seguimos haciendo iglesia a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de las páginas web. En mi caso, la congregación tuvo que contratar un soporte en una página web. Entonces, todo este tema ha sido un aprendizaje, ha sido una reacondición. Entonces, pero bien, gracias a Dios, hoy día, por lo menos yo puedo hablar contigo a través de esta cámara, claro. Ya un poco más natural. Los primeros días era así como un robot, no entendía todo este sistema. Oye, ¿cuándo el pastor David se va a dejar barba? Yo me imaginaba que lo íbamos a encontrar acá con una barba, ya no. Ah, no. No es de esa liga usted. No, me hice una disciplina. Me levanto todos los días a las 8 de la mañana, hago todo como si tuviera que ir a la oficina. Oh. Me hice una disciplina. Todos los días a las 7:30 suena mi celular, a las 8 ya estoy en pie, 8:30 estoy tomando un café, qué sé yo, y a las 9 ya estoy como en actividad de oficina. Entonces, ¿por qué hice eso? Porque antes de entrar a la famosa cuarentena, leí instrucciones de algunos psicólogos, cómo uno tenía que enfrentar esto. Entonces, las recomendaciones era hacer exactamente lo mismo que tú hacías antes y agregarle a eso a lo mejor un tiempo de ejercicio, que intento hacerlo con mi esposa aquí 3 veces a la semana. Así que ahí estamos tratando de mantenernos lo más activo posible, y te digo, se me pasa volando el día, porque después de esto fue armar una agenda virtual. Claro. Y la agenda virtual, bueno, entonces, para contarte un poco mi actividad, el lunes lo tengo libre en la mañana, pero en la tarde lo tengo ocupado. El martes en la mañana estoy ocupado, en la tarde estoy ocupado, el miércoles en la mañana estoy ocupado, en la tarde estoy ocupado, en la tarde lo tengo libre, y después jueves, viernes y sábado y domingo, olvídate.
full. Total. Entonces esto, y entre eso también tengo que seguir haciendo mi tiempo para estudiar, para escribir, y bueno, y también he hecho un tiempo para mirar una película, así que, porque en eso fui de alguna manera previsor en el aspecto de mirar, leer algunos datos que daban los psicólogos de cómo enfrentar una cuarentena. Así que, no, la disciplina del lavado de cara es todos los días. Todos los días, está bien, está bien. A algunos nos gusta, no es que no nos la vemos, pero nos gusta. Oiga, pregunta, yo diría quizás cortita, si se puede contestar en un minuto, el tema de las ollas comunes. Entiendo que hay algo que están haciendo en esa área. Sí. A ver, la iglesia evangélica en Punta Arenas, en las diferentes capillas o congregaciones que nosotros tenemos, cada una de las congregaciones tiene su propio, de alguna manera, forma y manera de enfrentar la ayuda social. Te voy a hablar lo que yo conozco. Tenemos, la vez pasada en la confraternidad preguntamos más o menos cuántas canastas o cajas de ayuda social estábamos entregando desde el momento que comenzó la pandemia, estamos hablando desde abril en adelante, y el promedio que sacamos fue alrededor de 5 como mínimo por cada congregación. Claro. Entonces ya teníamos nosotros un dato bien bonito, porque si tú multiplicas 5 cajas por 20 congregaciones, tenemos un buen número. Luego de eso nos pusimos a conversar qué podíamos hacer nosotros un poco más abierto a la comunidad. Ajá. Entonces ahí nace el tema de hacer lo que nosotros le hemos llamado la olla de amor en acción. Entonces ya llevan 2 fines de semana donde se está haciendo una comida que va asistiendo entre 80 y 150 raciones los días domingos, y eso se realiza ya en el templo de Avenida Santa Juana, 076 parece que es el número, ¿no? Entonces ahí todos los domingos se está realizando la olla, se llama olla de amor en acción, para no hacerle olla común. Así que eso. Qué lindo, sí. Nosotros sabemos, en general hay ejercicio previo a esto que ya se está haciendo. Esta es una muy buena iniciativa que continuar también en este tiempo donde es tan necesario, ¿no? Sí, porque hemos visto nosotros por la realidad, como te decía yo, interna de cada congregación. En cada congregación quedaron 5, 3, 4, 10 familias que literalmente quedaron sin trabajo. Recordemos que hay hermanos o fieles de las congregaciones que trabajan en restaurantes, los restaurantes cerraron, otros que trabajaban en Zona Franca cerró, en su momento todo lo que era el hall central de Zona Franca cerrado, en otros trabajos disminuyeron al 50% el personal. Entonces realmente las familias quedaron, en abril sobre todo, quedaron así como, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar este tema? Así que yo creo que eso es lo que la iglesia evangélica siempre ha trabajado en obra social. Yo soy cristiano evangélico de cuna, por lo tanto doy testimonio de esto. La acción social de atender a las familias de la iglesia que estaban pasando con problemas, o familias que llegaban a la congregación con problemas económicos, siempre ha estado allí todos los meses la caja de amor en acción o la caja de misericordia, tiene diferentes nombres. Claro. Entonces, siempre ha estado. Querido, para ya no quitarle más tiempo, agradecer obviamente que pueda siempre compartir, siempre es bueno escuchar un poquito la directiva de lo que está pasando en el área pastoral de la ciudad, pero también dejar y cerrar este espacio con una palabra de ánimo de su boca también para la comunidad, para la gente que nos está escuchando, ya sea en Puerto Williams, en Puerto Natales, en Punta Arenas, por la señal de Radio Polar, que está cumpliendo 80 años este fin de semana, así que qué mejor que celebrarlo, ¿cierto?, con la pastoral y con la presidencia, pues. Así que tenga el micrófono abierto. Bien, agradecido, y vaya mi saludo también para don René Venega y todo el equipo allí que forman parte de Radio Polar, años, del tiempo que estoy acá en la ciudad, siempre ha sido una radio amiga. Para terminar, quiero reflexionar. Yo creo que todo el mundo sabe acerca de la historia del desierto. Generalmente, cuando uno habla del desierto,
y la palabra lo dice, el desierto es desolación, soledad, etcétera. Muerte también se puede significar. Pero el pueblo de Israel que salió de Egipto rumbo al desierto, lo primero que encuentra, y esto es lo que yo creo personalmente y lo que dice la Biblia y doy fe de esto, es que no estaba solo, porque Dios le prometió su presencia y dice que literalmente la presencia de Dios estaba en una nube que de día hacía sombra y de noche daba luz y daba calor. Yo no, una sola vez he estado en el desierto, pero no he vivido en el desierto, por lo tanto me han dicho que en el desierto hay mucho frío en la noche, baja mucho la temperatura, entonces era necesaria esa luz y ese calor, y dice que ahí estaba Dios. Lo primero, si tú crees en Dios, no dudes que Dios está contigo. Y si tú no crees en Dios, yo te lo certifico, te lo puedo anotar, puedo ir al notario, me puedo dar el trabajo, ir al notario y firmarlo que Dios está contigo. ¿Sabes por qué? Porque creo que en medio del desierto nosotros tenemos la posibilidad de conocer y relacionarnos y ver el actuar de Dios de manera sobrenatural, pero en nuestra vida normal y natural. Creo que así como el pueblo de Israel en el desierto recibió carne, pan, agua, al leer la historia, me encanta leer la historia y entender que en medio del desierto había pan, carne y agua abundante, tanto así que no podían guardar para el otro día, sino que tenían que consumirlo en el día. Entonces había abundante pan, agua y carne. Eso es señal de que Dios está preocupado del ser humano. Y por último, también en el desierto hay un lugar que se llama Elim, en la historia de este peregrinar por el desierto. Dice que habían 12 esposos de agua con palmeras. Y yo me puse a meditar, ¿qué da a entender esos 12 pozos de agua con palmeras? No es otra cosa que descanso y reposo. En medio de toda esta pandemia nosotros también podemos encontrar descanso y reposo. Que no se transforme solo en muerte, en desolación, en soledad, en aflicción, sino que tenemos la oportunidad, junto a Dios, de cambiar este desierto en un lugar de provisión. Y la historia del pueblo de Israel termina diciendo de esta manera, que los 40 años que estuvieron en el desierto jamás se les gastó y se les gastaron los zapatos y se les envejeció la ropa. Entonces, te lo aseguro, creo que estamos en el mejor tiempo para poder conocer a Dios de una manera extraordinaria. Wow, bueno, nada más que agregar a eso, darle las gracias. Entonces, un abrazo gigante, Pastor David. Hasta la próxima, ya nos encontramos. Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes y televidentes de este programa.